Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Todo un poco con Tony. Hoy tenemos una invitada muy especial y antes de arrancar con ella, quiero, antes que todo, felicitarla por el Día de la Mujer Hondureña y felicitar a todas las mujeres hondureñas en su día. La mujer hondureña es una mujer muy trabajadora, muy luchadora y que carga con su familia, no importa lo que tenga que hacer. Karen, felicidades, gracias por estar aquí y hasta que se nos hizo. Muchas gracias, felicidades también a todas las mujeres hondureñas y a las mujeres en el mundo, de verdad. La característica de la mujer siempre es ver por la familia, velar por los intereses de sus hijos y de todas las personas que están en el entorno familiar. Felicidades de nuevo a todas las mujeres hondureñas en su día. Karen, ¿cuál es tu profesión antes de que arranquemos? Yo soy médico general y cirugía menores, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Perfecto. Con todo lo que pasaste, yo pienso que vamos a tener una buena plática. La mayoría de nosotros, la población, no tenemos idea de todo lo que pasa, como dicen, tras bambalinas en un centro médico, ya sea pequeño, un centro de salud, clínica o un hospital general. Pero antes de que lleguemos a ese punto, ¿desde cuándo tomaste en serio que querías ser doctora? Porque cuando uno está pequeño, uno quiere ser doctor, ingeniero, bombero, policía, pero son cosas de niño. ¿A qué edad más o menos ya dijiste, esta es mi profesión y esto es lo que yo quiero hacer en mi vida? Sí, en el 2016 retomé mi carrera, que lo había abandonado, abandoné la carrera, comencé una carrera técnica en una universidad privada y retomé mi carrera en la Facultad de Medicina. Y el año pasado, 2024, entonces finalicé mi carrera, hice un año de internado en el Hospital Escuela y Materno Infantil, porque se van haciendo 4 rotaciones durante todo este año, 3 meses por cada una de las diferentes especialidades. Y posteriormente al internado, entonces se realiza un servicio social que puede ser de 6 meses o de un año. En mi caso fue de 6 meses. Eso se podría decir que sería como quien dice la práctica en cualquier otra carrera. Sí, porque durante nuestros años de formación llevamos años de teoría, a veces hay clases en las cuales nosotros visitamos clínicas, las salas del hospital escuela. El hospital escuela, por eso le llamamos escuela, ¿verdad? Porque es nuestro lugar donde practicamos, hacemos entrevistas a los pacientes, hacemos una anamnesis, que es una evaluación de todos los signos y síntomas que el paciente ha tenido. Con esto, a partir de estos signos y síntomas, entonces llegamos a un diagnóstico. En el transcurso de las clases desde cuarto año de medicina, entonces empezamos a realizar estas prácticas, pasamos a quinto y empezamos a introducirnos en los turnos, que a principio en quinto y sexto año solo son turnos de 12 horas, pero cuando llegamos al internado, entonces hacemos turnos de 24 a 36 horas. Prácticamente días, jornadas enteras, días Sí, largos, completos sí. prácticamente. ¿Cuánto tiempo dura la carrera para uno graduarse de médico? La carrera de medicina dura 8 años, de los cuales son 6 años que son para la teoría, eh, y el séptimo año que es el internado rotatorio y luego el año del servicio social. Entonces es una carrera muy, muy larga. Sí, posteriormente Siempre, siguen los años de las especialidades que van de 3 a 5 años dependiendo del área que se va a escoger. ¿Y siempre quisiste ser doctora general o en algún momento pensaste en pediatría o esas son especialidades? La especialidad de pediatría y de gineco son mis orientaciones, son áreas que me gustan mucho, son áreas que en especial el materno infantil tiene mucho cuidado del paciente pediátrico, del paciente obstétrico, entonces esas son áreas que me llaman mucho la atención. Las otras áreas son como muy cargadas, bien saturadas. Yo siento que estas áreas necesitan de una demanda extra. De por sí, cualquier carrera universitaria es complicada, una más que otra, pero la carrera médica de por sí es un poco larga y ahora me imagino lo difícil que fue en tu caso porque también tenés familia. Sí.
Sí, se Entonces, presentan diferentes dificultades, ¿verdad? No solo el hecho de la carga académica, la carga familiar, los hijos, todo esto que demanda, pero cuando el propósito es claro, entonces sí se pueden alcanzar las metas. No hay excusa de decir esto me da obstáculos. Sí, ciertamente en lo personal son retos, ¿verdad? Pero la capacidad de poder llevar esos retos agarrados de la mano, pues se ha logrado en mi caso. no, es que y eso aplica en todo, pienso yo, cuando uno tiene una meta, independientemente ya sea académica, laboral o lo que sea, van a haber obstáculos en el camino. Pero si uno está mentalizado y preparado y sabe cuál es su meta y qué es lo que quiere lograr, esos obstáculos uno los tiene que sobrepasar porque entonces no quiere tanto es lograr esa meta que uno se propuso. Sí, como todo ser humano, hay momentos en la vida que dan deseos de tirar la toalla, ¿verdad? Como cuando uno está en el ring. Entonces, esa es como una pelea también que uno tiene que ver con el día a día. Es bien el desánimo, pero sin embargo siempre se llevan adelante las dificultades. Ya entrando un poquito ya más en materia de lo que es estar adentro de un centro médico, Karen, cuando ya ustedes como estudiantes ya los mandan después de 4 años, dijiste, ¿verdad? A los centros hospitalarios. ¿Cuál es el término que usan? Medicina interna. Cuando mandan a los Somos estudiantes médicos internos. médicos internos, Sí. ¿verdad? ¿Los comienzan en un área específica o los van rotando o cómo cómo van decidiendo? Y Sí, primero, como, quién es el jefe de ustedes en ese momento, digamos? como dije al principio, durante todo el año hay un coordinador de internado. Este coordinador entonces tiene comunicación con los 4 coordinadores de las 4 áreas principales. Las áreas principales que tiene el hospital es pediatría, ginecobstetricia, cirugía y medicina interna. Y cada una de estas áreas tiene un coordinador. Este coordinador nos coordina durante 3 meses, valga la redundancia. Entonces, en esos 3 meses, si yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé con medicina interna. Mi coordinador entonces me asignó en 3 salas diferentes porque los 3 meses están divididos mes a mes en una sala diferente. Entonces yo roté por la emergencia de medicina interna, luego pasé a la sala B de medicina de hombres y luego fui para San Felipe. San Felipe Entonces, es sí, otro hospital, digamos, sí, ¿verdad? porque durante el internado nosotros podemos ir al Hospital San Felipe, al Tórax, al Hospital Escuela. Antes se podía ir al Mario Mendoza a hacer prácticas, pero actualmente se acaban de retirar a todos los estudiantes de este hospital por los espacios académicos. Karen, y una pregunta. Todos los estudiantes de medicina hacen de su servicio médico interno en los hospitales públicos o hay algunos que lo hacen en hospitales privados o cómo funciona eso? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la universidad tiene un convenio con el Hospital Escuela y con cada uno de los hospitales públicos, por ejemplo, el Hospital San Francisco de Juticalpa, el Hospital Gabriela de Comayagua, el Hospital de Danlí. Creo que Gabriela es el que se llama el de Comayagua. Ahorita tuve un poco de duda en esa información. Pero todos los hospitales que pertenecen al sistema público, entonces la Universidad Nacional tiene convenios con los hospitales públicos para poder enviar a sus médicos internos. En el caso de las universidades privadas, algunas tienen convenios con hospitales privados y exclusivamente hay universidades que trabajan directamente solo con el seguro social. Ajá, eso es lo que te iba a preguntar, si el Seguro Social también es parte del grupo de hospitales Para las públicos, ¿verdad? universidades privadas sí, pero para la Universidad Nacional no, solo en la categoría de residencias para especialidad. Entonces el Seguro Social sí tiene residentes de la Universidad Nacional, porque realmente solo la Universidad Nacional tiene la categoría de especialidades. Cuando, ¿Cómo fue, si te recordás, el primer día o noche que fuiste a un hospital como médico interno? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Era lo que Eh, esperabas, peor de lo que te imaginabas? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención de esos primeros días, digamos? Realmente el hacer un turno como médico interno no es una primera experiencia, ¿verdad? Porque ya hemos turnado en quinto y sexto año.
pero sí cuando llegamos como médico interno llegamos con una responsabilidad, con una carga, con una responsabilidad con el paciente, ¿verdad? Porque es responsabilidad del médico interno movilizar al paciente para que se realicen sus exámenes, hacer la historia clínica del paciente. Nosotros le llamamos evolucionar, a la evolución, pues propiamente dicho, del paciente, todo lo que ha acontecido, los medicamentos que se le van a agregar. Nosotros todas las mañanas nos presentamos con los residentes y el especialista y hacemos una visita médica en cada una de las salas, según la sala que estemos asignados, ¿verdad? Entonces en esa sala el médico llega, se le presenta al paciente, se le dice cómo ha evolucionado, por qué entró el paciente y entonces el especialista toma las decisiones de qué manejo se le va a realizar. Ese manejo, entonces el médico interno junto con los residentes estamos al pendiente de lo que se va a actualizar y se le realiza todo al paciente, todo lo que se ordenó en ese momento. Y también enfermería es uno de los componentes importantes que ayudan a que todos estos mandatos del especialista se lleven a cabo. Algo que te hizo que tu trabajo fuera más difícil. La Por falta, ejemplo, falta de equipo, los turnos muy largos, no hay suficiente personal para mantener viendo al paciente en el tiempo que se requiere, muchas personas en una sola habitación, cosas por el estilo. sí, el espacio reducido principalmente en las emergencias, ¿verdad? Que son los lugares donde nosotros realizamos nuestros turnos. Entonces, por ejemplo, la emergencia de cirugía es un lugar que digamos, fue creado para una capacidad de 25 camas y podemos encontrar hasta 100 camas en ese lugar, porque no solo están los pacientes que van a la emergencia de cirugía, sino que está unida a la emergencia de neurocirugía y ortopedia ahí mismo. Entonces, si nosotros llega un paciente con un trauma y el paciente tiene pendiente que se le realicen algunos exámenes, hay que movilizar las camas que están a la orilla para poder sacar a ese paciente en su camilla y llevarlo hasta rayos X, luego llevarlo al tomógrafo. A veces los pasillos están saturados porque las emergencias están llenas. Paciente que está esperando con su familiar, internos que están con pacientes que salen de las diferentes salas. También, por ejemplo, para poder sacar un paciente de la L, le llamamos a la sala donde está el paciente crítico de medicina interna. Y no hay respiradores a veces y el paciente tiene que salir de esa área, entonces vamos con mano ambú, le llamamos nosotros estamos dando la respiración que él necesita. El pasillo es bastante pequeño, angosto, y a veces está saturado de espacios de medicamentos que trasladaron que se tiene que acomodar para estas salas. Hay escritorios y todo esto nos dificulta el poder mover a este paciente. No tenemos la posibilidad de llevar un tomógrafo portátil hasta ese lugar para que puedan tomarle una placa o poderle tomar una imagen de tomografía al paciente. Entonces, porque, bueno, de todas las personas que somos de Honduras sabemos que el Hospital Escuela es el principal centro asistencial del país, ¿verdad? O uno de Sí, los es el principales. motor porque todo paciente que presenta complicaciones en los hospitales regionales es referido al hospital escuela, previa a una llamada, ¿verdad? Siempre llaman del hospital para preguntar para decir pues exactamente qué es lo que tiene el paciente y que el personal se pueda preparar, aunque no sucede siempre estos casos, a veces se recibe el paciente así que el familiar decidió traerlo porque está la otra contraparte, que el hospital regional no cuenta con ambulancias permanentemente, entonces tal vez hay dos ambulancias en turno y las dos andan aquí en Tegucigalpa Ujú. y tendrían que esperar que la ambulancia regrese para pasar a aquel paciente, pero entonces el paciente, si está Tiene que ser grave, llevado necesita por sí, amistades o tiene que familiares llevarlo. en cual carro particular o para llevarlo al hospital. El Hospital Escuela es un hospital muy obsoleto que desde hace mucho tiempo viene teniendo muchas carencias de todo tipo, desde el edificio, desde logística, todo. Y no, bueno, yo no he visto que haya habido algún tipo de cambio o mejoría en ese aspecto, pero y siempre hay mucha gente afuera haciendo fila, no importa la hora, no importa el día, frío, llueva, calor, lo que sea, siempre hay gente ahí. ¿Está sobresaturado el hospital, en tu opinión, Karen, o con lo que tú viviste en la experiencia tuya, está sobrepoblado siempre?
Sí, siempre, siempre es así. En especial, como decía anteriormente, la sala de cirugía, muchos pacientes de ortopedia tienen que pasar hasta 10, 15 días, 7 días, dependiendo, ¿verdad? Cómo esté el espacio en la sala. Porque cuando una cama se libera en la sala, entonces hay espacio para que un paciente que esté en la emergencia pueda subir. De lo contrario, se mantienen en la emergencia y si viene otra persona que necesita camilla en la emergencia, entonces se tiene que acomodar donde sea, porque tampoco se va a rechazar el paciente. Se le El busca ahí problema una de esquinita los en pacientes cualquier lugar, aunque no sea lo más adecuado. y el problema de los pacientes, de los familiares de los pacientes que están afuera, es que muchas personas vienen de su pueblo. Correcto. Entonces, no tienen a un familiar aquí en Tegucigalpa que los pueda recibir y les toca quedarse en las afueras porque durante las visitas se sacan a los familiares y solo se mandan a llamar para si necesitamos algo. Entonces, hay una sala de espera y puede estar ahí un familiar, pero a veces muchos pacientes vienen de afuera con ya sea la esposa, una hija, el Mamá, hijo, la esposa, y hermanos, se vienen varios pacientes, varios familiares, pero entonces eso satura las afueras. Y también hay personas que tienen hasta 15 días hospitalizadas, entonces la gente no puede estar trasladándose a diario desde su pueblo hasta Tegucigalpa, entonces se mantienen ahí. Hay alrededor del hospital hay una casa de refugio para los familiares, pero ocurre lo mismo, pues que están saturados estos lugares saturado. donde el familiar puede ir a descansar, tomarse un baño y esperar ahí los días que le corresponda esperar a su familiar. Siempre se ha escuchado también de que no hay medicamentos, de que no hay insumos, de falta de todo. Sí, sí, hay Pero ¿qué tiempo. tan cierto es que si alguien está listo para una cirugía, los familiares tienen que llevar la mayoría de insumos o que se van a necesitar para la operación? Sí, muchas veces si se necesita, por ejemplo, una sonda eh, o, o un frasco para tomar muestras de orina, Algodón, algún medicamento, un analgésico que el hospital no lo tiene, entonces al familiar se le pide. En la mayoría de los casos siempre hay medicamento, ¿verdad? Pero hay circunstancias en las que es como temporada baja de todo, no hay varias sí, cosas. Entonces se le va a pedir al paciente que vaya a comprar, por ejemplo, a veces el tomógrafo necesitan medio de contraste, se le pide al paciente que lo tiene que comprar y algunas veces piden el medio de contraste, no se necesita, entonces entre pacientes ellos mismos se lo venden para no sentir tanto la pérdida. porque también otra cosa hay que aclarar, ¿verdad? Que es gratis, no hay ningún tipo de cobro para los pacientes porque es un hospital público. O Se sea, supone, por ejemplo, en el caso de la tomografía tiene un costo, ¿verdad? En el hospital. Pero si el paciente refiere que no puede pagar ese costo, entonces se le hace un exento de pago para mitigar, ¿verdad? Porque de repente es un paciente que viene de Dulce Nombre de Curmí, por citar un ejemplo, que queda lejísimo. La gente refiere que tienen que venir en un medio de transporte para poder llegar hasta un automóvil que los pueda traer hasta Tegucigalpa. Entonces, solo el trasladarse de su lugar hasta Tegucigalpa implica un gasto. Entonces uno ve la información, la verifica y puede ir a pedir un exento de pago, pero no todos los casos son así. Podemos ver personas que al hospital llega cualquier tipo de persona, ¿verdad? Persona que toda tiene clase. recursos y que no tiene recursos de igual forma. Mientras su familiar que tiene los recursos y diga, me lo pueden trasladar a un hospital privado, es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Y no estamos esperando que el familiar diga, yo puedo pagar una tomografía, eso se le va a realizar. Si el Correcto. accidente fue un accidente en automóvil que causó laceraciones con un cinturón, entonces se le va a hacer un ultrasonido y el ultrasonido, todo se tiene que realizar, esté o no esté el familiar, ¿verdad? Porque la prioridad es la salud del paciente. Sí, 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 la prioridad es salvarle la vida, sí, Sí, y exacto. asegurarse que su vida no esté en riesgo. Y en el área de maternidad, ¿cómo es la situación, por ejemplo, en el hospital escuela? ¿Está abastecido o es similar a las otras áreas del hospital? A veces sí, a veces no. Por lo general, el área de gineco y de pediatría son áreas que están abastecidas. O sea, las tasas de mortalidad y de natalidad son tasas que se permanecen en buenos números en nuestro Baja. país, ¿verdad? Sí, porque no hay una tasa alta de muerte en niños cuando nacen, madres que van a morir durante el parto, no. La verdad que
en el área en estas dos áreas que mencioné anteriormente, lo que se ve un poquito como reducido es el espacio, ¿verdad? Que no estamos divididos en cubículos, son bastante pequeños, hay 3 camas en esos cubículos y los espacios no son tan privados. Eso es lo único que yo podría decir que podría mejorar. Pero como ya sabemos, durante muchos tiempos, el Hospital Escuela mantiene su estructura desde que fue creado y no han sido las salas más amplias, equipo mobiliario no ha sido actualizado. eh, Está bastante obsoleto todavía. exacto, sí, sí. Entonces, los campos con los que se reciben los niños, los cuneros, todo ese tipo de cosas no están tan actualizadas y es lo que uno ve que podría ser mejor, pero no se puede, pues, porque no podemos esperar mucho cambio de un hospital que es público. Y me imagino que eso, aparte de hacer su labor más complicada, genera frustración porque no pueden dar la atención para la que ustedes están preparados a dar. Da pesar ver, porque uno como sea va a llegar y va a cumplir con su trabajo, pero sí da pesar ver a las madres, eh, cuando hay temporada alta, le llamamos nosotros, cuando hay muchos partos durante ese turno, ¿verdad? Entonces, hay 3 camillas en el área de recuperación y podemos ver hasta 10 mamás en esas 3 camillas. Pero 3 camillas para un hospital general, o Esto sea, solo es en el área de recuperación, ¿verdad? el área de Por, recuperación, pero sí, el área de recuperación, que son 2 áreas las que tiene el hospital escuela. Entonces, ese es el pequeño problema de que no hay espacio y no se ha ampliado la sala de labor y parto, ni se ha extendido a decir, esta es la sala de labor y parto 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Sí hay cubículos dentro de esta sala, sí. pero no hay más salas aparte de esta. Pero sí Y siempre. aparte, sí, perdón, perdón. No, que siempre gineco es prioridad. Por ejemplo, si hay bajo el piso donde nosotros estamos, donde está labor y parto, está quirófano. Entonces, si hay una emergencia para ginecostetricia, el quirófano va a ser prioridad para ellos. O sea, es el área que pasa con mayor atención, pues siempre se procura que sea la mejor área, más atendida y con mayor prioridad. ¿Es el hospital escuela el único lugar donde se puede, las madres pueden dar a luz? No, también Que sea están público. los hospitales privados y públicos, está el Hospital San Felipe, pero en el Hospital San Felipe solo se atienden partos que no sean con riesgo. Si va a ser un parto normal, entonces lo vamos a atender. Y el Hospital San Felipe, como tiene pocos partos, entonces tiene un servicio óptimo. El Puede doctor dar, está ahí puede encima, dar muy buena las atención enfermeras porque, están ahí, sí, entonces es algo como más personal, por no decir algo como como debería de ser en más, todos los ajá, como lugares. que no está saturado, ¿verdad? Entonces Sí, sí, no está tiene saturado. más detalle para el paciente, más cuidado. Hay más Bien, atención porque no exacto. está Sí, no está sobrepoblado. sobrepoblado. eh, Pero si y sí, durante ese parto se presenta alguna complicación, entonces se traslada a la paciente al hospital escuela, porque allá sí se cuenta con quirófano, se cuenta con todo lo demás y con la estructura. Por ejemplo, el materno también cuenta con una sala de neonatología donde va a pasar el bebé si tiene alguna complicación. Esta sala tiene cuidados mínimos, intermedios y UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, donde van a haber especialistas, neonatólogos, todo. La verdad que en esa parte el materno infantil está muy bien capacitado y tiene la respuesta inmediata para cualquier eventualidad que se presente. este, se están construyendo aparentemente, digo aparentemente porque es lo que he escuchado, no sé, 8 hospitales, ¿verdad? Sí, yo también lo he Entonces, escuchado. según, no sé si van a estar listos para ahorita que ya salga este gobierno o no. Pero lo que yo he pensado y mi pregunta bien es, para hacer 8 hospitales se tarda un buen tiempo, ¿verdad? No hubiera sido eh, no hubiera sido un poco más inteligente darle todo lo que le hace falta al hospital escuela y construir 6 hospitales, porque así pienso yo que si abasteces, remodelas ciertas áreas del hospital, vas a dar un mejor servicio desde ya y no hay que esperar 2, 3, 4 años hasta que los próximos hospitales estén llenos. Estoy bien, está bien que se construyan los hospitales, eso está perfecto, pero ¿no crees que hubiera sido buena idea darle todo lo que le hace falta al hospital escuela en este momento para que comience a funcionar de una mejor manera que a esperar a que estén terminados los nuevos hospitales?
Es que sí es una buena idea que se dé lo que se necesita, pero el problema es que aunque tengamos lo que se necesita, estamos sobresaturados. Entonces se hablaba en un tiempo atrás que sería bueno tener un hospital de traumatología, un hospital pediátrico. Sí tenemos un hospital pediátrico que es el Hospital María, ¿verdad? Pero el Hospital María no soluciona la carga que tiene el Hospital Escuela. O sea, ahí está también Fundaniquén, ahí mismo en el Hospital María, que solo recibe a pacientes quemados, a niños quemados. Pero un hospital que sea específico solo para niños, estamos hablando un hospital, porque ya sabemos que el hospital escuela solo tiene ramas, espacios pequeños donde Correcto. atender pediatría, un espacio pequeño donde atender cirugía, un espacio pequeño donde atender medicina interna y la ginecostetricia. Entonces, este gran hospital, el Gran Elefante Rosa, que le llamamos nosotros, solo está dividido en partes para cada una de las ramas, pero si tuviéramos un edificio destinado propiamente solo para pediatría, solo para traumas o solo para neurocirugía, entonces Sería tendríamos mucho. solvencia en el hospital escuela, ¿verdad? Iríamos solventando con uno que se hubiera construido para poder sacar una de las mayores cargas, entonces tendríamos un poco de solvencia. Fíjate que eso que uno no está, no tiene idea lo que pasa adentro, uno no lo, porque yo no había pensado en eso, que en realidad no es lo que le haga falta, sino es la saturación por el espacio. Entonces, prácticamente lo que el hospital escuela es un hospital donde tiene un área pequeña para esto, un área pequeña para lo otro, y así está dividido como para atender todo lo que se necesite en un mismo lugar, pero que no es lo ideal. Quizás era lo ideal en la época que fue construido, porque había mucho menos Sí, porque la población. población era más pequeña. Correcto, exactamente, pero ya en esta época ya se necesita un hospital prácticamente pediatra, ¿verdad? Así para... bueno, fíjate que Sí, eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solo la población de Tegucigalpa y los alrededores va a llegar al hospital escuela, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, una fractura en el hospital de Juticalpa tenemos ortopedia también, que podría atender estas emergencias, pero el hospital no cuenta con un brazo en C para poder hacer cierto tipo de cirugías. Hubo un tiempo que el hospital no contaba con fentanilo, que es uno de los anestésicos que se utiliza, y no lo tenían. Entonces, al no haber anestésico, teníamos que mandar los pacientes también para Tegucigalpa. Y sé esta información porque yo estuve 3 meses rotando por el hospital de Juticalpa. Entonces, son pequeños detalles que nosotros tal vez vemos que la carga puede ser solo de nuestro departamento, pero también hay otros departamentos del país que mandan también su carga quirúrgica al hospital escuela. y que si hubieran los insumos o los medicamentos, eso se podría evitar también, ¿verdad? Porque ya no Sí, la tendrían que tecnología mandar. en cuanto a tomógrafos, rayos X, por ejemplo, si hay pacientes en el hospital de Juticalpa que llegan con trauma cráneoencefálico, entonces no tenemos un tomógrafo para hacérselo al niño y referirlo a pediatría, porque si el hospital cuenta con pediatría, no tiene neurocirugía pediátrica, entonces ese paciente viene referido para Tegucigalpa. Que si hubiera el equipo necesario en la zona, no habría necesidad de que fuera transferido. Y el hospital escuela, a pesar de que es un hospital que se ha quedado pequeño con respecto a la población, cuenta con las áreas necesarias. Por ejemplo, tiene la mejor área de la unidad de quemados del hospital escuela, es la mejor unidad. Muchos hospitales no cuentan con ella, ni los hospitales privados. Y es un área que es muy importante. Y verdad que también muchos de los médicos que trabajan en los hospitales privados también trabajan en el hospital público. Sí, también trabajan médicos que están en el Seguro Social, trabajan en el hospital escuela. La prioridad siempre es cubrir las mañanas, ¿verdad? Que las diferentes especialidades llegan a pasar visita, otros llegan a la consulta externa y, y a las emergencias. Y una vez que ellos cumplen con sus horarios, pues van a sus clínicas privadas o se trasladan a los otros hospitales. Pero sí cuenta con todas las especialidades, no solo las grandes ramas, sino que con subespecialidades también. Karen, una otra pregunta. Eh, ¿Qué tan difícil es eh, conseguir una posición después de graduarse? ¿O en los hospitales públicos o en los hospitales privados? El otro día escuchaba una noticia que decía que lo ideal para nuestro sistema de salud sería que terminemos nuestra carrera y que graduándonos hubieran múltiples ofertas de trabajo, ¿verdad? Porque hay una gran demanda en el sistema de salud.
Sin embargo, esto no sucede. Muchas personas están desempleadas, muchas personas están aplicando en el sistema público, pero en el sistema público pues se necesita tener como dicen un en la escuela. padrino. O sea, entonces también eso aplica para, como en todas las otras áreas, la burocracia. Sí, el Colegio Médico de Honduras, él vela por los intereses de los médicos para que podamos entrar en concursos para poder optar a estas plazas, ¿verdad? Pero no siempre todo el tiempo es así, que por medio de estar actualizados con los puntos que el Colegio Médico requiere para que estemos acreditados para participar en un concurso y tener una plaza, no siempre se lleva así, ¿verdad? A veces solo la palanca política, la Es preferencia. recomendación, sí, la referencia tienen mayor prioridad, no es algo que sea oculto. El Sí, otro día no es algo se... nuevo, no es Ujú. algo nuevo y no es algo que nada más pase en el área de medicina, Sí, pasa en todas las áreas. ajá, esto es en el sistema público, ¿verdad? Luego en el Correcto. sistema privado, pues se puede encontrar las plazas, pero la mano de obra está eh, muy mal pagada. El otro día escuchaba un comentario, una compañera me decía que tenemos una compañera en común que está trabajando en una clínica privada, le dan 400 lempiras diarios, el almuerzo y el transporte, y ese es su pago, 400 lempiras. Yo lo veo como una falta de respeto porque es una profesión bien dedicada, bien difícil, una profesión donde no es cualquier profesión, es la profesión que mantiene la población saludable, Sí, la eso, o que sea, incluso es pues, una profesión que mantiene, perdón, una profesión que se encarga de que su población esté saludable y que esté, o si está enferma, de recuperarla. Entonces yo pienso que debería de tener un salario digno de acuerdo a lo que significa la profesión. sí, o sea, ahorita el gobierno estipuló que el salario del médico aumentó, ¿verdad? De lo que estaba anteriormente, creo que eran como 25 y subió como a 31, pero esto solo aplica para los médicos que están dentro del sistema de salud pública, ¿verdad? Pero no a los médicos que están en las privadas. A ellos van a recibir según el acuerdo que hagan con el dueño del hospital, ¿verdad? O puede ser Yo que lo no, contraten para atender a los pacientes que lleguen durante un turno de 24 horas. Parte de la consulta va a ser su salario más los medicamentos que pueda promover durante esa consulta, más los exámenes que se ordenen, más las imágenes que se realicen. Entonces, de ahí va a depender el salario que va a tener este médico que está trabajando en este tipo de sistema. entonces lo ideal para una persona en estos momentos que se gradúa y eso es tratar de comenzar su propia clínica para poder tener un mejor salario Sí, pero, prácticamente, o sea, para si una poder persona acaba de tener un comenzar, esto salario más implica digno. tener un capital para hacer la Correcto. iniciación, ¿verdad? Que es Porque más esto difícil. O sea, requiere eso sería lo camilla, ideal, ¿verdad? palanca. Sí, o sea, tiene que ser, el colegio médico tiene esa capacidad de poder dar préstamos a las personas que quieran emprender, pero como ya sabemos, las clínicas aquí en Tegucigalpa están sobresaturadas. Entonces, lo que han hecho muchas personas es que aplican para residencias en el extranjero o se van a los pueblos a buscar opciones para ver si hay una oportunidad de abrir una clínica en las zonas más Rurales. alejadas del país. Mm. Y onda, entonces, bueno, eh, hay suficientes médicos y suficientes médicos que no están empleados o muchos que no están siendo bien pagados en el área, en el área privada. Entonces, ¿por qué eh, traen médicos del extranjero? El gobierno trae médicos del extranjero para Honduras, habiendo suficiente médico que pudiera tomar una plaza de esa. Por qué hace eso? A qué se debe eso? Pues lo que se escucha es que el- o sea, realmente los que traen son médicos con especialidades, ¿verdad? Porque los especialistas nuestros, por ejemplo, ahorita está muy de moda la opción de que los médicos que se gradúan en Honduras apliquen para una beca en Alemania, para ir a estudiar a España. Entonces ellos cumplen con todos los requisitos, la homologación de su título, luego van y según la información que yo he escuchado, que si una persona va a Alemania, gana 8.000 euros al mes. Entonces, ellos le proporcionan un lugar donde vivir, le proporcionan el trabajo
porque está siendo remunerado, tiene ciertas horas de turno, no es un turno, en el caso de los residentes aquí en Honduras, si su turno era de 36 horas, a veces se los cambian hasta 48, no pueden salir hasta que no les den la orden. En estos países no se respeta, ¿verdad? Entonces, la persona cuando sale de Honduras prefiere quedarse allá, entonces no regresan aquí. Sí, Entonces ahí es cuando cualquiera. acuden a Por- los médicos cubanos. Porque, mira, por ejemplo, y eso en cualquier profesión, nadie tiene la capacidad para poder responder bien después de 24 horas. O sea, mentalmente, físicamente, es bien difícil. O sea, no vas a poder tener la misma agilidad mental ni física después de tanto tiempo. Entonces, o sea, es muy complicado. ¿Cómo vas a tener a una persona trabajando turnos de 48 horas? ¿Qué tan No, eficiente te puede ser esa persona? no, es un estado que uno se siente como llega cierto momento que uno se siente minimizado, porque en el caso de los internos, pues no todas las áreas cuentan con áreas para ir a bañarnos después de un turno, cambiarnos, entonces a veces andamos con el uniforme del día anterior, si tuvimos contacto con sangre o nos salpicamos, tenemos que andar con esa ropa o llevamos el uniforme para el día siguiente, el uniforme que usamos cuando entré al turno, el del turno y el que voy a utilizar al día siguiente, ¿verdad? Pero a veces nos toca cambiarnos y no tenemos cómo limpiarnos, dónde tomar un baño y solo cambiamos de uniforme para seguir la jornada siguiente. Eh, Sí, son mientras esté muchas, no son mejor. mientras esté No, evolucionando al paciente, muchas veces estamos con el lápiz cabeceando o durante la guardia uno está cabeceando porque no ha tenido las horas necesarias. El reglamento del médico interno estipula que tenemos derecho a dormir eh, 2 o 4 horas, creo que dice el reglamento. Pero como las guardias a veces son muy cargadas, no hay un lugar donde ir a descansar. Entonces, si puedo descansar ahí cerca de algo, lo podré hacer imagínate, o sea, si no no, hay no, carga laboral, ¿verdad? Porque siempre el paciente es primero. Hay que estar no, actualizando. y en todos los centros saturados, ¿cuándo va a haber tiempo para tomar un descanso y dormir? O sea, Sí, o sea, incluso hasta para el familiar se resulta bien difícil, porque el familiar que le permiten quedarse cerca del área donde está su paciente, entonces están en los alrededores, ahí en el piso, porque no hay un área para ellos tampoco. O otros los sacan y terminan dormidos en los alrededores del hospital. ¿y la alimentación? ¿Les dan alimentación a los médicos o no? Eh, Hay una cocina en el hospital que podemos ir a traer comida, pero si vamos podemos obtenerla y si vamos en el horario que ellos tienen, pero si por ejemplo el almuerzo se sirve de 12 a 1 y yo llego a la 1:30, ya no voy a comer. O si llego antes de las 12 tampoco voy a comer. Y aunque hay áreas donde al hospital llegan a cada una de las salas a dejarle al paciente, ¿verdad? Pero no llevan la comida del médico que esté en esa sala. Aunque se sepa que hay 5 internos y 2 residentes, no van a llevar la comida para ellos, sino que nosotros tenemos que movilizarnos hasta la cocina y va a depender si hay comida en el horario. Debería de ser así, si le llevan la comida al paciente, deberían de llevarle la comida al médico internista o a las enfermeras o al personal de trabajo, porque Sí, lo que se especialmente hace en si, las salas es que cada quien lleva una vianda y va un encargado de la sala a recoger esa comida, ¿verdad? Pero eso lo hace enfermería. En el caso de los médicos internos, no, porque nosotros siempre andamos que llevando a un paciente a interconsulta, tenemos que llevar a un paciente a hacer un ultrasonido, X examen, entonces no tenemos el tiempo para que alguien diga, yo voy a ser el asignado de ir a traer la comida de todos. Entonces se pierde, entonces uno busca comprar de su propio bolsillo la comida que corresponde al tiempo que está ahí en el hospital. y comer rapidito ahí en una esquina, algo rápido, vámonos y a seguir. Sí, por ejemplo, a veces me tocó muchas veces que salía tarde, ya como a las 10 de la noche, tal vez había un chancecito para poder comer y salía a un lugar ahí enfrente del hospital y solo habían sopas instantáneas o churros preparados ya sea con ensalada o con chile, cosas que no son nutritivas, pues. Entonces uno Nutritivas. tiene que comer lo que hay disponible en ese Sí, momento para mitigar el hambre. o aguantar hambre. Sí, para mitigar el hambre más que todo, porque para sentirse satisfecho no se cumple con el propósito. Dirías que hace falta mucho que hacer para poder tener una salud de calidad en el país, en líneas generales.
Sí, sí, la verdad que sí. Si se empezara por poquitos cambios, mejorías, como decía anteriormente, solucionar la saturación en un área y reacomodarla en otro lugar, iría mejorando el sistema, pero no sé cuánto, creo que ya estamos en el último año de gobierno y no hemos visto una mejoría con respecto a eso. A nivel de los estudiantes, sí, tenemos un nuevo rector en la Sí. Universidad Nacional y está haciendo muy buenos cambios, muy buenas opciones para ayudar a tener una calidad de médicos, porque ya hay áreas donde poder descansar, ya hay un mayor interés de los espacios académicos para los médicos internos y para los años que vienen abajo de los internos, para poder contar con espacios ideales para realizar las cátedras. Y hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo voy a ser doctora, doctor, voy a especializar en esto, lo otro, pero, pero le tenemos miedo a la sangre, vamos a decir. Ahí nunca le tuviste miedo a nada de eso. Por ejemplo, yo veo a alguien con una cortadura y no me paniqueo. Ni por la televisión puedo ver a alguien que sufre una ruptura de un hueso o algo. No, nunca, nunca te dio cosa o no te da cosa ver ese tipo de escena. No, toda primera experiencia en mi caso fue como triste o superar el trauma. Eso es como cuando ponemos a un niño a caminar y el niño se cae y se vuelve a levantar y se vuelve a caer y se vuelve a levantar, pero en ese proceso va aprendiendo, ¿verdad? Yo recuerdo mi primer parto, vi al niño que nació, lloró aquel bebé y se me quebrantó el corazón, se me salió una lágrima porque es un evento de ver una vida en nacer, ¿verdad? Y está la contraparte también, la primera vez que vi un paciente que murió, entonces también fue algo que quebrantó mi corazón, pero el estar Emocionalmente expuesto diariamente a todo eso va fortaleciendo, ¿verdad? Uno va lo vas divorciando viendo normal. los sentimientos con la realidad. Entonces uno no es que se vuelve malo, sino que uno se vuelve fuerte y sabe decir, no puedo estar llorando por todos los pacientes que mueren, no puedo estar llorando por todos los partos que atiendo, ¿verdad? Entonces uno empieza a controlar esas emociones. Es un control. Por ejemplo, cuando llega un paciente con una fractura expuesta, uno siente como, ¿qué voy a hacer? Y aquella cosa, ¿verdad? Pero llega un momento donde uno ya aprende el protocolo, porque siempre están los superiores a uno, los residentes, el especialista, está en ese momento, tal vez estaba él durante la guardia. Entonces uno ve cómo él está tomando el control de esta situación y uno aprende. Entonces cuando viene el siguiente paciente, yo ya tengo la capacidad de tomar decisiones porque ya lo he aprendido. Pues eso, por eso es una práctica que lo está exponiendo a uno a circunstancias que tiene que empezar a controlar. ¿Te ha tocado ver o has escuchado de alguien que no supo cómo reaccionar cuando vio algo traumático, algo fuerte y que recién comenzaba a ser médico interno o no? O No, por lo la general verdad lo que no, preparan porque bien es que antes de... porque la verdad es que no, porque nosotros en el hospital escuela no estamos nosotros solos, siempre están los residentes, siempre está el especialista. Por ejemplo, si se presenta una emergencia que está fuera de las manos del residente, entonces de inmediato se llama al especialista y él toma el control. Por ejemplo, si hay un paciente que está en paro, entonces el residente de mayor rango va a empezar a dar las instrucciones que se tenga que hacer, resucitación, si tiene, nos empezamos a rotar, si hay que dar estimulación y él empieza a decir que se le va a aplicar el medicamento, el jefe de enfermería está encargado de sacar la dosis y se está aplicando, otro está encargado de llevar el tiempo que se va a realizar esta reanimación. Entonces nunca como interno, nunca nos tocó estar así como un niño que no al sabe qué hacer, mando. porque siempre está un superior Siempre hay alguien a que está cargo. ahí Sí, con exacto, ustedes a sí, cargo sí. para guiarlos y ustedes van viendo Sí, o sea, cómo maneja la exponernos, pues nos situación están exponiendo al hecho de la a la realidad realidad. y poder responder a esa realidad. Obviamente no soy yo la que voy a empezar a sacar el medicamento, no es el interno el que empieza a hacer todo, sino que hay un equipo que está trabajando conjunto para poder mejorar la salud de este paciente. Obviamente llegan pacientes que ya están fuera de nuestras manos, que ya no se puede hacer nada con ellos, que entran a la emergencia y ya vienen sin signos vitales, entonces no se puede hacer nada por ellos, ¿verdad? Entonces ahí solo como siempre, el residente de mayor rango es el que se encarga de la situación. Y esto ocurre Y en todas las diferentes áreas.
Yo he escuchado gente que, por ejemplo, los fines de semana parece que hay más saturación todavía en los hospitales debido a los accidentes por la gente que anda tomada o peleas entre borrachos. Y he escuchado gente que dice a esa gente que causa problemas y todo eso, si se le atiende, se le debería de cobrar los gastos médicos para así ayudar a las personas que no pueden o algo. ¿Crees que Sí, sería una buena idea? eso es como el hospital se satura cuando hay clásicos, ¿verdad? Olimpia Ujú. Motagua, por ejemplo, cuando hay un accidente de una rastra que vino sin frenos y chocó contra un bus, sabemos que el hospital va a estar saturado en ese tiempo. O pacientes que vienen en estado de ebriedad y que causaron daño, pero el problema es que a veces este paciente llega solo, no hay quien responda por él. El paciente a veces ni información anda y lo tenemos que poner como paciente desconocido uno, desconocido dos, porque a veces son múltiples los casos, ¿verdad? ¿Y a quién le vamos a cobrar esto? Y aunque él vuelva en sí y salga bien del hospital, no hay como un ente que va a regular este tipo de cosas. Esta No persona hay entró en manera estado de... de darle Exacto. seguimiento a esa persona, porque no se Sí, sabe entonces, quién sí es, existe dónde trabajo social en el trabaja. hospital, ¿verdad? Pero el trabajo social no está para quitarle al paciente, sino para ayudar al paciente. Sí, bueno, está bien. Sí, entonces en Este, eso sí tendría que ser como un sistema bien reportar, así organizado. como hay niños que llegan al hospital lesionados a causa de maltrato por sus padres, entonces nosotros vamos y buscamos a los derechos del niño, a trabajo social y protección del menor. Entonces nosotros reportamos este caso y ellos se encargan, ¿verdad?, de ir a hacerse cargo de este niño. Si el caso es muy severo en el cual el padre está presentando maltrato evidenciado, entonces va a venir el ente regulador y va a retirar al niño de las manos de su padre. Si tuviéramos un sistema parecido a esto en el hospital escuela, en el área de medicina interna y cirugía, donde pudiéramos controlar que paciente que entre en estado de ebriedad y gasta recursos que otro paciente que tiene bajos recursos los necesita y se le pudiera cobrar, Puede sería utilizar. óptimo, ¿verdad? Porque sería un ingreso extra al hospital. La verdad que el hospital tiene mucho gasto y de parte de la población el ingreso es bien poco. El paciente paga 5 lempiras, 10 lempiras por una receta, recoger sus medicamentos. Sí, Cualquiera algo podría decir, simbólico prácticamente. sí, cualquiera podría decir, pero eso no es nada para la población, eso no es nada No, para la población que tenemos acceso a otras cantidades de dinero, pero hay no. gente que a duras penas consiguió 50 lempiras para transportarse al hospital. Sí, Y hay gente todavía que sobrevive con $1 al día. sí, con mucha necesidad, entonces no pretendemos que a todos les vaya por igual, ¿verdad? Que a todos se les cobre por igual. Y muchas personas dirían que eso es injusto, que a ellos sí, a otros no, pero si se pudiera al responsable de causar un accidente o, o que llegó en estado de ebriedad, cobrársele los honorarios por los recursos que consumió Sí, por sería los lo gastos idóneo, médicos, ¿verdad? Pero no hay incluyendo, un ente que regule inclu- esto. incluyendo los honorarios de los médicos, enfermeras, de todo, porque pues también es parte del tratamiento, no solo el No, medicamento. pero Está, con respecto a los honorarios de los médicos, más bien entonces viene la contraparte del paciente que a veces saca en cara que él paga sus impuestos y que por sus impuestos nosotros trabajamos y que comemos por sus no. impuestos, ¿verdad? Eh, Entonces, en la mayor parte del mundo, el cuidado médico es muy costoso. Es muy costoso, pero es de mejor calidad por lo mismo, porque prácticamente se diría, a ver, no privado, público, pero de que te lo cobran, te lo cobran. sí, yo estaba leyendo algo que publicó la región metropolitana con respecto a los centros de integración, sí, le llamamos nosotros. Los centros de salud habían estado cobrando, creo que era la cantidad de 15 lempiras. Con esos 15 lempiras, entonces entraba a la consulta, iba a la farmacia y recogía los medicamentos. Entonces, en el comunicado decía que ningún CIS debe de estar cobrando. Pero si el cobrar esos 15 lempiras me permite a mí tener más acetaminofén, más Sí, loratadina, que son medicamentos que voy a utilizar cuando un paciente tiene un resfriado, una gripe común, solo voy a necesitar acetaminofén para la fiebre y loratadina para la congestión nasal, ¿verdad? No son medicamentos que son caros, pero si esos 15 lempiras me permite poderle dar ese medicamento al paciente, pues ni cosa mejor, ¿verdad? claro. Pero a veces en el centro de salud mucho paciente llega, espera la consulta largas horas
para recibir la consulta y solo se va con recetas médicas porque tal vez la farmacia no tiene No disponible tiene. ese medicamento. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo que se deje de cobrar el dinero. Yo digo que es cierto, va a llegar paciente que no tiene ni siquiera ese día para comprar tortillas ni huevos. Y con 15 lempiras, pues podría comprar un huevo, un plátano Sí, y unos 5 o 2 lempiras de tortilla. Puedo entenderlo eso, pero puedo hacer un exento de pago para este paciente que sí, ahí me puede haber refleja su necesidad, ¿verdad? situaciones, Ujú. Pero para todos los pacientes no. Entonces, el que lo puede dar, que lo pague. Y si tiene más recursos de claro. extra, pues que pague un poquito más, ¿verdad? Yo digo que si, Sí, si la ciudadanía fuera un poco más consciente, podríamos mejorar en esto, pero siempre estamos viendo que el sistema debe de ser totalmente gratuito y no pagar nada. yo pienso eso también de que ya estamos en una época donde en ningún país del mundo puede ser capaz de sostener un sistema de salud público completamente gratis y dar buena atención. Es que es Sí, es que imposible. por ejemplo, muchos centros de salud, muchas veces el hospital recibe donaciones, ¿verdad? Donaciones de medicamentos, donaciones de medios de contraste, de X cosas que se necesite, ¿verdad? Y lo que solicite el hospital tiene esa donación, pero recordemos que las donaciones no van a ser eternas, pues. Entonces nos van a donar una, dos, tres veces, pero no toda la vida. No van a sostener el hospital a punta de donaciones. Y ahí están los resultados, con un sistema de salud frágil, ahí llevándolo, como quien dice, tratando de que nada más no se muera el paciente. Pero no es una atención de calidad por lo mismo, porque no hay, porque hay escasez, hay sobrepoblación. Entonces, es bien complicado, pero bueno. Otra cosa, Karen, que, por ejemplo, en la morgue, ¿verdad? ¿Qué hacen con las personas que nadie reclama? ¿Cuánto tiempo mantienen los cadáveres? ¿Hay alguna fosa común? ¿O los creman? Porque me imagino que tienen que haber esos casos, ¿verdad? Sí, no, con respecto a los tiempos, yo no tengo mucha información sobre eso, pero sí sé que hay personas que mueren y son llevados a la morgue del hospital escuela si mueren dentro del hospital escuela, ¿verdad? Si mueren en la calle, pues entonces son llevados al Ministerio Público, ahí se les realiza su respectiva autopsia, se espera que los familiares lleguen y si no, entonces se entierran en una fosa común. Entonces, pero no sé cuánto es el tiempo exactamente que se tiene que esperar para decir, bueno, este paciente no vino nadie o este difunto no tiene ningún familiar, nadie se presentó, entonces vamos a mandarlo a la fosa común. Eso sí no sé, pero sí se van el gobierno se encarga. Pues Se en este encarga caso sería la alcaldía quien de- se encarga de esta parte. El hospital se sí, encarga de hacer todos los trámites, de la declaración, de su acta de función. de defunción y no sé a nivel del Registro Nacional de las Personas si dan parte también de esto, pero sí sé que se entierran en una fosa común, Y es como que también es bien desconocido. difícil, ¿verdad? Porque no hay una base de datos digital todavía. O sea, ustedes no tienen acceso a toda la base de datos de las personas. Persona en el hospital escuela, en el área de ingresos de cirugía, uno va a pedirle, le va a decir al paciente que vaya a sacar su hoja, ¿verdad? Para ser ingresado. Y entonces ahí se ve que el paciente tiene seguro social. Entonces, si tiene seguro social, los médicos tienen que hacer los trámites necesarios para trasladarlo al seguro para que el seguro se encargue de darle El tratamiento. el tratamiento necesario, ¿sí? El seguro social es público, pero es para personas que contribuyen por medio de su trabajo, ¿verdad? Que una persona pueda pagar su seguro, ¿verdad? Como si yo tengo una empleada doméstica y puedo entonces meter a mi empleada en ese seguro, pago un seguro para ella. También hay personas que tienen microempresas y pueden meter a sus empleados ahí o a ellos mismos asegurarlo. Entonces, ellos contribuyen mes a mes, el patrono y el empleado, para poder Los tener dos. derecho, sí, los dos, para poder tener derecho a este servicio. Entonces, si una persona cuenta con el servicio del Seguro Social, entonces ya no consume los medicamentos Servicios. y el servicio, los insumos del hospital público, ¿verdad? Sino que es entonces canalizado al ente que tiene que encargado de darles su Sí, pero atención. para eso contribuyen, ¿verdad? Ujú. Karen, ¿qué fue lo más difícil de cuando estabas estudiando antes de que fueras doctora? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué dijiste? ¿Para qué me metí a esto? Así esperar uno que uno piensa que todos los reglamentos que uno
recibe como médico interno se van a cumplir a cabalidad, ¿verdad? La primera vez, el reglamento dice que nosotros vamos a tener que presentarnos a nuestra sala de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los de las 3 de la tarde que entran a turno a las 3 de la tarde de ese día y salen hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Entonces, la primera vez eran las 3 de la tarde, yo ya había terminado todo lo que tenía que hacer y entonces no Estaba nos listo. podíamos ir hasta que todos estuvieran listos sus pacientes, ¿verdad? Entonces, tiene que ayudar a mi compañera y ahí entonces se muestra el compañerismo, ¿verdad? Evolucionar para que nos Correcto. pudiéramos ir. Y eran las 5 de la tarde, una vez creo que me agarraron las 7:30 de la noche, yo no, ni siquiera había almorzado. Y decía, Dios mío, yo nunca pensé que esto iba a ser tan difícil. Pues la vez que salí más tarde fue a las 7 de la noche. Iba tan triste, acongojada, porque qué Es tarde, dije, ¿por qué? como que alguien vaya a su trabajo y salga a las 3 de la tarde y el jefe diga, no, nadie se va hasta que todos terminen. Sí. Entonces, porque en otro trabajo la gente viene y a las 3 salgo, a las 3 agarra su cartera, sus cosas y se va, nadie lo va a detener. Sin Entonces importar. nosotros, el médico no, el médico en servicio social, el médico interno, los residentes no se van a ir cuando ellos quieran, no se van a ir cuando el reglamento dice, se van a ir hasta que el trabajo esté hecho. Y cuando hay un relevo de médicos y todo, le informan a los que llegan cada estado del paciente qué Sí, medicamento tomó y a cuándo le toca el próximo y qué es lo que hace para que esté al tanto de que todo lo que ustedes le hicieron. tanto enfermería como los médicos entregan sus pacientes. El turno de la mañana, entonces en enfermería ellos hacen su propia ronda y explican a los que van a recibir la guardia qué es lo que van a hacer. Nosotros como médicos, entonces vienen los siguientes médicos que nos van a relevar y uno entrega paciente politraumatizado o paciente puérpera con tantas semanas que se le presenta polidramnios, por decir algo, que es una acumulación de líquido amniótico, y se le presenta a la nueva guardia porque ellos van a presentar sus pacientes a la hora de la visita, que ya pronto viene el especialista, ellos tienen que estar al tanto de lo que están recibiendo. Nadie tiene la excusa de decir, no, es que la guardia lo dejó y ni siquiera lo presentaron. No, ahí todos tienen la responsabilidad de Entonces, dejar a cargo sí, del paciente actualizado con sus datos todo lo que se le realizó durante la noche, los exámenes, el medicamento y las técnicas que se le pusieron realizar. la verdad que hay que tener vocación para querer ser médico, Sí, bueno, yo, porque, porque va más allá de una profesión. Es una responsabilidad, es un sacrificio, pero que a veces las cosas no están en las manos de uno, tienen que estar en las manos de otro y tenés que hacer caso. Si te dicen, no, no te puedes ir, no te vas, tenés planes de hacer lo que sea, salió una emergencia o llegó un paciente peor, tenés que quedarte. O sea, es una vocación bien no, difícil que tiene que gustarte, me imagino, para que quieras tener esa profesión. sino uno en el trayecto de la carrera va aprendiendo a someterse a las autoridades. Yo siempre tuve bien claro, es como el ejército, ¿verdad? El, el cabo, el teniente, el coronel, el capitán, ¿verdad? Todo Un tiene superior. un superior. Y yo tengo que respetar a mis superiores y cumplir las instrucciones que ellos mandan. Entonces, a veces el paciente quiere que yo le dé información de su paciente y a veces quieren satanizar el servicio de los médicos del hospital escuela, pero nosotros seguimos órdenes, hay protocolos también que debemos de seguir. No podemos saltarnos la autoridad. Hay pacientes entonces que quiere que yo le dé información de su paciente de una u otra manera. Doctora, deme su teléfono para poderla llamar. No puedo dar mi teléfono. No puedo ni siquiera, que a veces dice, mándame las imágenes, no puedo hacer eso porque el expediente es un documento médico legal. Entonces el documento es para que el médico respalde todo lo que se le realizó al paciente. Entonces, si el Oye, paciente llega a morir, ¿qué es lo que va a hacer el familiar en su dolor? Fue culpa de los médicos. Aquí tengo la información y entonces yo sería la culpable número uno por proporcionar esta información. No es que no se puede son compartir políticas porque de quiero privacidad ocultar algo, también. sino porque es un documento, como dije anteriormente, médico legal. Es la información de mi paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene VIH, por citar un ejemplo, y yo mando una fotografía donde están sus diagnósticos, ¿qué puede hacer este paciente?
me lo mandaron y a mí no me habían dicho, entonces conlleva mucha responsabilidad, ¿verdad? ¿no? Y Entonces por se eso, puede meter en problemas legales también, exacto, una entonces por eso demanda legal. el médico interno es el menos indicado para dar información. Incluso si un paciente en su diagnóstico se encuentra que tiene cáncer, no está el médico interno capacitado para dar esta noticia. Eso se le deja a las manos del superior, ¿verdad? Él se va a encargar de, con su experiencia, darle la noticia al paciente y a su familiar, porque no es algo fácil lo que le están diciendo. Wow, es bien complicado, pero bueno, Karen, muchas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad fue un placer platicar y que nos dieras un poquito de información, dejar saber qué cosas pasan dentro de un hospital que la mayoría no tenemos esa experiencia o esa vivencia. Y de verdad, muchas gracias. Gracias Bueno. por estar aquí y muy agradable la plática. Bueno, gracias, buenas noches y estamos siempre para cualquier consulta o otras disposiciones para seguir Bueno, platicando. muchas gracias a todos y por favor no se olviden seguirnos en YouTube, de todo un poco, H21, encontrará todos los episodios y déjenos saber qué temas le gustaría que tocáramos, qué clase de invitados le gustaría que tuviéramos. Nos encontramos pronto, hasta luego, buen día, buena tarde, buenas noches. Buenas noches.